Entrar en un templo cristiano adornado con estrellas de David y emblemas del Estado de Israel por todas partes, o escuchar al predicador evangélico mientras combina loas a Jesús con alabanzas al gobierno israelí, se ha convertido en algo tan cotidiano que a simple vista no llama mucho la atención. Sin embargo, si nos detenemos a pensar un momento, pues lógicamente resulta algo chocante. ¿Por qué tantos cristianos evangélicos defienden con esa pasión a uno de los países menos cristianos del mundo, Israel? Apenas el 2% de la población israelí es cristiana en alguna de sus diferentes vertientes. En concreto, la población cristiana evangélica de Israel no llega ni al 1%. Prácticamente la totalidad de los israelíes no aceptan a Jesús como su Salvador. Entonces, ¿de dónde proviene ese amor incondicional de muchas iglesias evangélicas por el Estado de Israel? Se lo contamos en este video. Ahí les va. El escasísimo número de cristianos que existen en Israel tal vez sea el primer motivo para sorprenderse por la pasión del evangelismo por ese estado, pero está lejos de ser el más impactante. Por ejemplo, en el estado hebreo, las leyes para interrumpir el embarazo, sin llegar a ser aborto libre, son bastante liberales y se producen unos 40.000 al año de manera totalmente legal. Para que se hagan una idea, por ejemplo, basta con quedarse embarazada estando soltera o ser menor de 20 años o mayor de 40 para solicitarlo y obtenerlo de manera gratuita o casi gratuita a través del sistema público de salud. No suena muy evangélico friendly que digamos, ¿verdad? Claro, porque no lo es. Eso por no mencionar que en Israel se reconocen las uniones matrimoniales del mismo sexo realizadas en otros países y las parejas gay, inscritas como tal, pueden adoptar niños. Otra característica para nada evangélica del Estado israelí. Pero entonces, ¿cómo explicar que un grupo de cristianos antiabortistas, opuestos a los movimientos LGBT, apoye con tanto fervor un país donde la mayoría de la gente, 1. considera a Jesús un falso profeta o le es totalmente indiferente? 2. Tiene una legislación sobre el aborto que sería la envidia de muchas feministas latinoamericanas. Y 3. Tolera que parejas del mismo sexo convivan o adopten niños. La respuesta está en la Biblia. Al menos en la manera en la que la interpreta el llamado cristianismo sionista, corriente del evangelismo que engloba a muchas de sus iglesias en Estados Unidos y América Latina, y que va mucho más allá del concepto de pueblo de Israel, sino que engloba al Estado fundado hace poco más de 70 años. Según la óptica de los cristianos sionistas, para que se cumpla la profecía bíblica de la segunda venida del Mesías para reinar sobre la tierra durante 1000 años ininterrumpidos, con Satanás totalmente confinado en el infierno, antes tienen que darse unos ciertos eventos descritos en el Antiguo Testamento. Entre ellos, el retorno de los judíos a la tierra prometida y la derrota de los otros pueblos que se la disputan. Ahí es donde el Estado de Israel y el conflicto palestino encajan como anillo al dedo para los cristianos sionistas. Siempre según esta interpretación de los textos sagrados, sin un Estado judío definitivamente victorioso, no habrá ni segunda venida ni reinado de Cristo sobre la tierra. El orden de los factores, en este caso, sí altera el producto. Primero, victoria total de Israel, después, venida del Mesías. No al revés. One day, Jesus will reign from Jerusalem. Isaiah said this new kingdom would be the center of global rule. And Paul said when Jesus returns, all Israel will be saved. That's why, as Christians, we need to stand in solidarity with Israel. Debido a estas interpretaciones, varias corrientes evangélicas latinoamericanas apoyan que los colonos israelíes expulsen a palestinos, o la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, y muestran mucho más entusiasmo e interés por estos asuntos que por cualquier otro evento político ocurrido en sus propios países. Para estas corrientes del evangelismo sionista, cualquier éxito de Israel como Estado es una prueba innegable de que la llegada de Cristo está más cerca. Lo que suceda en Guatemala, Honduras, Perú o Brasil es para ellos hasta cierto punto secundario. Pero las ventajas que enumeran los cristianos sionistas no acaban aquí. Según su creencia, tras el triunfo de Israel, el Rey de Reyes llegaría a la tierra para reinar, sí, pero no sin antes separar a los verdaderos cristianos de los impostores. Y entonces los judíos, al ver todo con sus propios ojos, se darían cuenta de su error histórico y aceptarían a Jesús como su Salvador. Vale, ya tenemos claro por qué muchos cristianos evangélicos aman al Estado de Israel. Pero resulta que además este amor es correspondido. Como en la vida real podría no serlo, pero lo es. We have no better friends in the world than the evangelical community. And the evangelical community has no better friend in the world than the state of Israel.
Así que las preguntas que surgen ahora son: ¿por qué Israel se deja querer por grupos religiosos que vaticinan que tarde o temprano el judaísmo, religión que profesan 3 de cada 4 israelíes, tendrá que admitir que estaba equivocado? ¿Por qué reciben con tanto cariño a grupos que sostienen que leyes sobre el aborto o la homosexualidad como las que tiene el Estado de Israel son obra directa de Lucifer? Más allá de los beneficios que deja para Israel el turismo evangélico, que mueve millones de dólares a través de los tours cristianos que los visitan frecuentemente, el Estado hebreo saca un enorme partido político, financiero y hasta militar de este apoyo. Imagínense, solo en Estados Unidos habitan más cristianos con simpatías sionistas que judíos. Si a esto le sumamos los evangélicos de tendencia pro-israelí que viven en América Latina y el resto del mundo, y el hecho de que no todos los judíos defienden el Estado de Israel, tenemos como resultado que fuera de sus fronteras hay muchos más cristianos apoyando al Estado de Israel que judíos. Cuando el presidente estadounidense de turno es presionado para adoptar una u otra postura sobre Israel, venderle armas o hacer uso del derecho a veto en la ONU, la mayoría de los lobistas no son judíos, sino cristianos evangélicos. El famoso lobby pro-israelí de Washington, del que tanto se escucha hablar, si nos guiamos por su número de integrantes, no es un lobby judío, sino un lobby cristiano evangelista. Sorprendente, ¿verdad? Con esta estrecha colaboración, los cristianos evangelistas pro-israelíes buscan confirmar su interpretación de la Biblia. Por su parte, el Estado israelí obtiene un apoyo vital del que está siempre necesitado, dada su crítica posición en Oriente Medio. Y así, ambos sellan una alianza en la que se entremezclan interpretaciones religiosas con elementos bastante más terrenales.